Descubierto el escalofriante verdadero relato de brujería que quería aterrorizar mi idea era una noche más en el taller de Diego, donde el sonido de motores y herramientas chocando solían ser su única compañía. Sin embargo, siempre hubo algo extraño en esas noches. Los ruidos comenzaban suaves, un tintineo distante, como si alguien jugara con las herramientas. Pero luego se intensificaban. Una llave que cae, un susurro helado. Diego pensaba que su mente jugaba trucos, pero la verdad era más aterradora. En las sombras, las formas parecían danzar, siempre fuera de su alcance, burlándose de su cordura. La primera vez que escuchó aquel murmullo, sintió que el corazón le latía con fuerza. Con su padre ya fallecido, era el quien debía cuidar de su hermana, y no podía permitir que el miedo lo hiciera ineficaz. Pero las noches se volvían más inquietantes. Hasta su hermana, que siempre era la luz en sus días oscuros, comenzó a estar afectada. La había encontrado sentada en la sala, los ojos perdidos, susurrando nombres que él conocía bien. El pánico invadía su pecho una tarde, mientras trataba de arreglar una camioneta. La anciana vecina, doña Rosa, se acercó a él con una mirada de preocupación. Diego, niño, empezó, hay cosas en este pueblo que no comprendes. Viejas rencillas y ritmos oscuros. Se habla de brujería, de un rito que se está llevando a cabo. Diego la miró con desdén, no podía creer en cuentos de fantasmas y hechicerías, hasta que empezó a recordar los ecos de las palabras de su hermana. Esa noche, al volver de su turno, la niebla lo envolvió. Había un aire de desesperación, como si el pueblo entero estuviera en un susurro temeroso. De repente, escuchó una risa lejana, pero no era como la de los niños. Era siniestra, como un eco retumbante. Una sombra se movió detrás de él y, al voltear, el terror lo paralizó. Un papel arrugado cayó a sus pies. Al agacharse, reconoció un antiguo amuleto, sucio y desgastado por el tiempo. Esa imagen le heló la sangre, pues no solo era un recuerdo de su infancia, sino el símbolo de una historia de dolor que perseguía a su familia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el frío se apoderó de él. La realidad que debatía en su mente empezó a fragmentarse. ¿De verdad hay magia aquí?, se preguntó. Cuando llegó a casa, su hermana estaba aún en el mismo lugar, murmurando palabras que hacían eco en la puerta de su conciencia. Diego, consumido por un terror palpable, tomó una decisión. Algo oscuro se cernía sobre ellos, y si no encontraba respuestas, podría perder todo. Tenía el valor necesario para enfrentar la brujería que quería acabar con su vida. La puerta del taller crujió detrás de él, el aire se volvió denso, y sabía que esta vez no podía huir. Que le esperaban las sombras de su propia vida. Diego respiró hondo, sintiendo como el aire helado llenaba sus pulmones. La imagen de su hermana, ajena al mundo y atrapada en sus murmullos, le taladraba el corazón. Decidió no dejarla sola. Con pasos titubeantes, se acercó a ella, sus manos temblando mientras la tocaba suavemente en el hombro. Aún no era tarde. Clara. Gritó, pero su voz apenas alcanzó su propia conciencia. Ella giró lentamente la cabeza, sus ojos vidriosos reflejaban el vacío de una noche sin estrellas. Ya vienen, murmuró, como si las palabras fueran cuchillos que intentaban salir de su garganta. Ellos quieren. Su voz se apagó, y el terror en el rostro de Diego se intensificó. Juntos, se sentaron en la sala. Diego intentó calmar su mente, pensar en algo, cualquier cosa que los pudiera salvar. Recordó el amuleto que había encontrado. ¿Qué si lo usara? ¿Podría alejarlos? La idea era una locura, pero las locuras eran lo único que le quedaba. Era hora de enfrentar a la brujería que lo acechaba. Con la determinación temblorosa, se levantó y regresó al taller. El aire ya no estaba solo frío, ahora tenía un tono denso, como si algo lo envolviera de forma amenazante. A medida que se acercaba, las sombras se retorcían en las esquinas de su visión, jugando con su mente. Una parte de él quería gritar, huir, y otra le decía que el tiempo se estaba acabando. Debía encontrar respuestas, observó el taller, el lugar que antes le parecía un refugio familiar y cálido. Las herramientas colgaban como espectros, esperándolo. Se arrodilló,
buscando en el polvo y los rincones. De pronto, una voz suave, casi femenina, susurró su nombre desde las sombras. Diego, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién está ahí? Su voz temblaba, pero la necesidad de respuestas lo mantenía en pie. ¿Qué quieres? Nadie respondió. La inquietante calma se hizo más pesada en la habitación y, de repente, una risa burlona resonó, deslizándose por las paredes como un eco distante. Diego se giró, intentando localizar el sonido, el sudor empapándole la frente. Sus instintos gritaron que no estaba solo. Al fondo, entre los estantes, encontró una pequeña caja de madera adornada con símbolos indescifrables. Temblando, la tomó con cuidado, sintiendo que al tocarla, una corriente de energía fría le atravesaba la mano. Abrió la tapa con hesitación, y dentro encontró varios objetos extraños, hierbas secas, pequeños frascos que contenían líquidos de colores inesperados y, en el centro, un espejo polvoriento. Diego se acercó, y al mirar su reflejo, la imagen no era la suya. Era un rostro anciano, con ojos hundidos que destellaban locura y rencor. Casi grita, pero el sonido no salió de su boca. Fue una advertencia que lo paralizó, un recordatorio de lo que estaba por venir. En ese momento, el aire se cargó con un nuevo terror. Las herramientas comenzaron a moverse por sí solas, golpeando el suelo, creando un sinfónico caos que le hizo retroceder. Las sombras que lo rodeaban se alzaron, tomando forma, y Diego comprendió que el peligro ya no era una posibilidad, era una certeza. «¡Sal de aquí!» aulló, pero el sonido se perdió en la locura que se desataba. Sabía que si no actuaba rápido, Clara sería la siguiente. Con el corazón desbocado, se armó de valor y cerró los ojos un breve instante, recordando la advertencia de Doña Rosa. El rito se está llevando a cabo. ¿Lo estarían haciendo en este mismo momento? No podía dejar que lo atrapara. Sin pensarlo, tomó el amuleto y comenzó a murmurar palabras que había aprendido en su infancia, implorando protección, invocando esa calma que siempre lo había mantenido. Pero nada sucedió. La oscuridad lo rodeaba, y el eco de risas maléficas resonaba en sus oídos. En el fondo de su mente, una pregunta persistente surgía. ¿Era suficiente? Antes de que pudiera resignarse a la derrota, sintió un oscuro retortijón en su estómago. La voz de su hermana resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Estaba ya en peligro. Al abrir los ojos, gritó, «Voy a salvarte, Clara». Sin embargo, algo en lo profundo de su ser sabía que él también estaba en grave peligro. Adoptando una actitud desafiante, se adentró más en la oscuridad, mientras las sombras empezaban a danzar a su alrededor. La atmósfera cambió abruptamente y una mirada familiar inspeccionaba la escena. Una figura emergió de la bruma. Diego contuvo la respiración al reconocerla. Era alguien que había creído perder para siempre. «Diego», dijo, con su voz entrecortada por un aliento helado. «Tienes que salir de aquí. No puedes quedarte». Ellos. Pero antes de que pudiera terminar, la figura fue consumida por una sombra voraz. Diego sintió un grito desgarrador salir de su pecho. ¿Qué era lo que realmente buscaban las fuerzas oscuras? Y entonces, la risa se detuvo, y todo quedó en silencio. Diego se dio cuenta de que estaba siendo observado, ¿pero por quién? Porque algo tan oscuro había venido por ellos, la tensión se acumuló en el aire. Necesitaba huir, pero la puerta estaba sellada, la oscuridad había tomado su hogar. Entonces, en un último intento desesperado, recordó el amuleto entre sus manos, y antes de que la desesperación lo consumiera, supo que debía enfrentarse a lo que acechaba en la penumbra. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿podría enfrentarse a lo desconocido y salvar a su hermana, o estaba destinado a convertirse en el próximo nombre susurrado en la oscuridad? Diego sintió que el tiempo se detenía. La figura familiar que había aparecido frente a él se había desvanecido como un suspiro en el viento, dejando solo la sombra del pánico en su pecho. ¿Qué era eso?, pensó, su corazón latiendo desbocado. La única realidad que le quedaba era la angustiante certeza de que debía actuar rápidamente. Con el amuleto en una mano, tomó aire, su mente oscura retorciéndose en busca de respuestas. El revuelo de las herramientas resonaba en su mente como un mal presagio. Si es un rito, entonces tengo que interrumpirlo, se repetía sin cesar. Pero el miedo a lo desconocido lo aferraba, como si las mismas sombras que lo rodeaban pudieran leer su inquietud. Sin embargo, recordó las palabras de la anciana. Su alma es la llave, había dicho. El alma de Clara. La idea lo partió en dos, sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. En el fondo de la habitación, el espejo seguía proyectando la imagen del anciano. ¿Qué significaba eso? Se obligó a mantenerse enfocado.
Este lugar se había convertido en un laberinto de horror, y era hora de hallarle un sentido. Diego se acercó al espejo de nuevo, sintiendo la fría brisa que emanaba de él. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz alta. La imagen tembló momentáneamente, y a través del reflejo, una serie de visiones le aparecieron, sombras danzando en una ceremonia, Clara atrapada en el centro, su rostro implorando ayuda. De repente, la habitación vibró como si el mismo suelo se resentía con su presencia, las luces comenzaron a parpadear, y cada destello parecía acercar al tormento, como un latido en el pecho de la casa. Esa figura, el anciano del espejo, parecía sonreír. «Eres más apto de lo que crees, Diego», susurró, su voz retumbando en el aire. «Traerá mucho dolor, pero ya es demasiado tarde para retroceder». «No», gritó Diego, consciente de que el tiempo se esfumaba. Sin pensarlo más, abrió el pequeño frasco que había encontrado en la caja y vertió el líquido sobre el espejo. Una brillante luz se desató, iluminando la habitación y haciendo que las sombras retrocedieran, al menos por un instante. Era como si una barrera se levantara entre él y la oscuridad. «Eso no bastará», la voz del anciano rebotó con fuerza, llenando cada rincón. «Te has atrevido a desafiar lo que no comprendes, pero el verdadero rito ni siquiera ha comenzado». Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fue en ese momento que comprendió que lo que estaba haciendo no solo afectaba a su hermana, sino que él también era parte del juego oscuro que se estaba desatando. «Si Clara está en peligro, ¿qué debo hacer?», pensó con desesperación. Lentamente, el espejo comenzó a mostrar más que solo visiones. Una grieta se formó en su superficie y, desde ella, una mano espectral emergió, intentando alcanzar a Diego. Su piel parecía estirarse y desgastarse, como si un alma atormentada intentara liberarse. Diego retrocedió, aterrorizado por lo que estaba viendo. «Así comienza el sacrificio», susurró la voz, esta vez más cerca que nunca. «No hay vuelta atrás. Debes elegir». Al borde de la locura, Diego se sintió con la presión, debía impedir que su hermana cayese en manos del ritual. Sin dudarlo más, levantó el amuleto y se dirigió a la puerta sellada. La oscuridad pulsaba a su alrededor, tratando de jalarlo hacia adentro, mientras intentaba abrir la puerta y el frío se apoderaba de sus huesos. Recordó que el poder del amuleto podría ser la clave para escapar de este horror. Llenándose de valor, comenzó a recitar las palabras que le habían enseñado en su infancia, mientras las sombras parecían moverse con más desesperación, buscando atraparlo antes de que pudiera completar el conjuro. Con cada palabra, sintió la energía del amuleto vibrar en su mano, y la puerta comenzó a temblar. Un grito desgarrador resonó desde el interior de la casa. «Clara, no, Clara. Estoy aquí». Diego gritó, al mismo tiempo que la puerta se abría de golpe, revelando lo que acechaba al otro lado. Los ecos de la risa se desvanecieron por un momento, pero algo discernible flotó en el aire. ¿Era esperanza o era una trampa? La figura de su hermana apareció en lo profundo de la oscuridad, y entre risas y lamentos, Diego sintió que su destino estaba a punto de revelarse. Diego Benamí, una voz suave, pero entrecortada, emergió de la oscuridad. Los reales temores de Diego estallaron, y sabía que debía entrar, pero también que cada paso podría ser una condena. ¿Era Clara realmente quien hablaba? ¿O una ilusión creada por aquellos que acechaban en las sombras? La decisión estaba colgando del hilo más delgado de la esperanza o la locura. Y mientras cruzaba el umbral, la pregunta aterradora resonaba en su mente: ¿qué sucedería si lograba salvar a Clara? Pero caía en la trampa de la oscuridad. La risa volvió, llenando cada rincón y haciéndolos temblar. Todo había comenzado, y aún no sabía que a veces, los deseos más profundos pueden llevarte hacia el abismo. Diego cruzó el umbral, el frío que le envolvía en un abrazo de sombra. Al entrar, la oscuridad se tornó un mar de murmullos incomprensibles, como si las paredes mismas susurraran secretos ancestrales. Su corazón galopaba, cada latido resonando como un tambor en la habitación que latía al compás del horror. Clara gritó, su voz se perdió en el eco de la risa, que ahora sonaba más distante, burlona, como si se riera de su desesperación. Apenas pudo distinguir la figura de su hermana, separada por un velo de sombras que parecía devorar la luz. Diego, su voz ahora resonaba débil, como un susurro apagado que se ahogaba en la penumbra. «Ayúdame». El amuleto brilló en su mano, una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Con cada paso, sintió la presión del ambiente aumentando, como si cada sombra quisiera arrancarle la vida. La figura de Clara se movía, atrapada en una danza que no parecía ser su elección. Diego avanzó, las palabras anticuadas de protección en su mente como un mantra que le impulsaba. «Estás conmigo, Clara. Voy a sacarte de aquí». Su voz fue más fuerte esta vez, llena de determinación, pero aún así el eco de la risa seguía resonando, burlándose de su esfuerzo. «¿Qué sabes de los sacrificios, Diego?».
La voz del anciano volvió a sonar, esta vez provenía de la penumbra. Este lugar es un altar, y tú eres el próximo en caer. Mientras la figura de Clara se iluminaba brevemente, su rostro era un espejo de terror. No, no Diego, no te acerques, rogó, pero algo en sus ojos dijo que no era solo miedo. Había algo más, una compasión forzada que atrapaba su alma. Diego detuvo su avance por un instante. ¿Qué había detrás de esa advertencia? La habitación vibró con la energía de lo oculto, y a su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, deslizándose y formando figuras que se retorcían, como si invocaran antiguos espíritus. Con el amuleto alzado, decidió retroceder un paso. La incertidumbre lo atormentaba. Si la oscuridad quiere llevarse a Clara, quizás yo sea lo único que lo impida. Pero ¿y si eso es lo que desean que haga? La duda lo estontecía. Las imágenes de la ceremonia aparecieron de nuevo en sus pensamientos, ojos inyectados de furia, almas ansiosas por más, sombras danzantes que celebraban el sacrificio. En ese momento, supo que debía encontrar la raíz de todo, no solo salvar a su hermana, sino desmantelar aquel ritual maligno. Recordó el frasco con el líquido que había usado en el espejo. Quizás no había terminado de cumplir su función. Si esto es un rito, entonces todo comienza y termina aquí, susurró para sí mismo, decidido. Sin apartar la vista de Clara, comenzó a recitar las palabras que su abuela le había enseñado. Las sombras a su alrededor parecían temblar y retroceder, y el aire se llenó de un olor a azufre mientras la atmósfera se tornaba más densa. «Basta», rugió la voz del anciano. La risa se convirtió en gritos desgarradores, y Diego sintió que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. «No puedes romper lo sagrado de este mundo no puede ser más insaciable que el amor de un hermano», gritó Diego con todas sus fuerzas. En un acto de desesperación, lanzó el contenido del frasco al suelo y lo dejó actuar. Las sombras emitieron un chillido ensordecedor, como si fuesen heridas a la luz del primer sol. La habitación empezó a convertirse en un torbellino de luz y oscuridad, y por un instante, la figura de su hermana brilló, desvaneciéndose en un matiz de luz pura. «Diego», gritó ella, y por un segundo, el terror se transformó en esperanza. Sin embargo, antes de poder moverse, sintió la tensión aumentada. Algo oscuro quebró el frágil equilibrio, y un tentáculo de sombra se abalanzó sobre él, atormentando su mente con ecos de voces conocidas. «Libéranos», Diego se sintió atrapado. Sería esta la lección final, salvar a Clara y perderse en el caos. La piel de su hermano estaba ahora en la balanza, y el anciano emergió de la oscuridad con ojos que parecían devorar su alma, extendiendo su mano gélida. Mientras él intentaba decidir su próximo movimiento, una nueva visión surgió en su mente, la casa en llamas, la anciana mirando desde la ventana. Todo está interconectado, reflexionó, sintiendo el aliento de la desesperación recorrer su espalda. ¿Qué conexión tiene el sacrificio de su hermana con aquel antiguo secreto? Podría ser que el sacrificio estaba destinado a ser mucho más que un simple ritual. El rugido de la oscuridad era más fuerte, y la distancia entre él y Clara se acortaba. Pero la pregunta seguía retumbando en su mente, ¿qué debía sacrificar para salvarla realmente? La elección estaba a punto de hacerse tangible en el aire espeso. Entonces, un nuevo estallido de luz surgió de su pecho, como si la misma energía primordial del universo estuviera a su alcance. Sin embargo, la risa resonó nuevamente, ahora mezcla de dolor y júbilo. La batalla apenas comenzaba, y mientras la casa crujía a su alrededor, Diego sabía que enfrentaría una verdad inimaginable en cada esquina del horror. «Solo se revela el destino al que uno decide enfrentarse», gritó, atrapado en el impredecible vaivén entre el cielo y el abismo. Las sombras respiraban, su destino dependía de lo que elegiría en el siguiente instante, y así, la pregunta quedaba marcada en su mente mientras las luces comenzaban a titilar. ¿Sería la luz suficiente para guiarlo o lo consumiría en la oscuridad eterna? Diego sintió como el suelo se estremecía bajo sus pies, como si la casa misma se quejaba, herida ante el conflicto de fuerzas en su interior. La risa burlona del anciano reverberaba en sus oídos, cada eco un reproche, un recordatorio de lo que estaba en juego. Clara seguía atrapada, su figura tambaleante pareciendo bajo el control de un poder que no comprendía. Era un reflejo distorsionado de su yo real, una imagen quebrada que agonizaba entre la luz y la sombra. «Clara», gritó de nuevo, su voz sonando como una súplica en un vacío que no ofrecía respuestas. El aire se volvía denso, como una niebla que le oprimía el pecho y le robaba aliento. La oscuridad parecía encogerse, su esencia siendo absorbida por una fuerza cada vez más poderosa. «Eres un necio, Diego», volvió a escuchar la voz del anciano, casi en un susurro. «No puedes salvarla. Este lugar es un laberinto para aquellos que desafían a las fuerzas que lo habitan». Las sombras danzantes parecieron tomar forma, convirtiéndose en rostros horripilantes que se burlaban de su lucha. La desesperación se apoderaba de él,
pero en su interior surgía una chispa de rabia y contrariedad. Con determinación renovada, Diego cerró los ojos, dejando que el recuerdo del amuleto que su abuela le había entregado surgiera de las profundidades de su mente. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de él, y recordó las antiguas palabras que había aprendido. Comenzó a murmurar bajo su aliento, sintiendo como el poder del objeto vibraba al unísono con su voz. Las sombras vacilaron, como si una luz interna estuviera tratando de abrirse paso. Más fuerte. Se dijo a sí mismo. Clara me necesita. Las palabras fluían, convirtiéndose en un grito que hacía temblar las paredes. Por el amor que nos une, por cada sacrificio, por cada lágrima. Libéranos de esta tormenta de oscuridad. La figura de Clara pareció reaccionar. Una sonrisa entre el terror y la esperanza cruzó su rostro mientras su cuerpo luchaba contra las corrientes de lo sobrenatural. Diego sentía como las sombras comenzaban a liberar su agarre, deslizándose lentamente hacia la nada. La batalla era palpable, entre la luz que la había invocado y las sombras que se retorcían y gritaban con furia. No puedes hacerlo, gritó el anciano, su voz cargada de ira. El precio que se requiere es mayor de lo que imaginas. Tu vida, tu alma. Pero Diego ya no escuchaba. En su mente, una imagen brillante del recuerdo familiar se formó, de sus risas y juegos, de los momentos compartidos. El amor inquebrantable que sentía por su hermana lo impulsaba. El amuleto volvió a brillar intensamente, ardiendo de un fuego ancestral que resonaba con cada palabra que pronunciaba. Entonces un estallido de luz atravesó la habitación, disolviendo la oscuridad en un despliegue de colores brillantes. Las sombras gritaron, pero sus gritos se mezclaron con el torrente de luz que barría la estancia. Las figuras espectrales se desvanecían, absorbidas en un remolino de energía que giraba vertiginosamente. El anciano retrocedió, su rostro transformado en un rictus de horror por la derrota inminente. No. No puede ser, soltó, intentando resistirse, pero las corrientes de luz lo arrastraban, obligándolo a retroceder hacia la penumbra. Clara se liberó de las sombras, su figura iluminada por el resplandor que ahora ocupaba toda la habitación. Diego. Su voz era un grito de aliento y esperanza. Con un movimiento decididamente humano, se lanzó hacia él, pero justo antes de que sus manos se tocaran, un grito desgarrador estalló. La presencia oscura se agazapó de nuevo, lanzando el último de sus ataques. No escapas tan fácilmente, niño. El anciano alzó sus manos, y el aire se llenó de un frío que cortaba como el hielo, envolviendo a Clara. Diego sintió que su corazón se partía, la conexión entre ellos era real, pero la oscuridad amenazaba con separarlos en un giro desesperante. Aférrate a mí, gritó Diego, estirando su mano hacia ella mientras la tormenta a su alrededor crecía, y en ese instante, una elección vital surgió. En su mente. Si la oscuridad buscaba su vida, y el amor por su hermana era su propia fortaleza, quizás era él quien debía convertirse en el sacrificio para que ella pudiera escapar. La revelación lo abrumó, y mientras la tensión alcanzaba su punto culminante, supo que debía decidir entre su salvación y su amor incondicional. Podría perderlo todo, pero tal vez, solo tal vez, su acción podría cambiar el curso de sus destinos. ¿Qué haría un verdadero hermano?, se preguntó, mientras el silencio aterrador llenaba la sala por un breve momento. Y en ese instante de claridad, el horror se convertía en su mayor aliado, preparándolo para el acto más desgarrador de su vida. No hay sacrificio demasiado grande por el amor, exclamó, maniatando a su destino en sus manos, y así, la lucha llevaba a un punto culminante donde el sacrificio comenzaba a tomar forma, pero la oscura incertidumbre acechaba, y la pregunta latente flotaba en el aire: ¿qué final elegirías tú, si tu vida dependiera de ella? El aire se convirtió en un estruendo helado. Diego sintió que su cuerpo se endurecía, la adrenalina en su pecho pulsando como un tambor furioso. La luz que había invocado parecía luchar, fragmentándose a medida que la oscuridad se apoderaba de la habitación. Un frío aterrador le recorrió la espalda cuando Clara, aún atrapada, se convirtió en el blanco del poder del anciano. Diego. Su voz se volvió un eco ahogado entre los gritos de la tormenta oscura. La figura de Clara se tambaleaba, como un pequeño barco en un mar de desesperación. Clara, resiste, aulló, estirando su mano lo más que pudo. En ese instante, el anciano lanzó un ataque desesperado, sus manos formando un gesto siniestro que desató un vórtice de sombras. De repente, un grito desgarrador atravesó la sala. Un grito que no era solo el eco de Clara. Era una multitud de voces, tormentas de almas atrapadas en el suelo, un clamor que reflejaba el dolor y sufrimiento de los que habían sido derrotados antes. Diego se dio cuenta de lo que estaban enviando, advertencias que advertían del precio que se debía pagar. El anciano se reía, una risa fría que traspasaba el alma. Has despertado a los que deberían haber permanecido dormidos, niño. Ellos son mis aliados, ¿y tú?
Solo un sacrificio más en esta eterna oscuridad. La vileza de sus palabras hizo que Diego temblara, como si cada sílaba perforara su corazón. Lo último que quería era ser una víctima. Pero el amor por Clara dio un vuelco en su estómago, un fuego que lo empujaba hacia adelante. Con una respiración profunda, recordó la voluntad de su abuela, y un nuevo rayo de esperanza surgió en su interior. Si hay un precio que pagar, que lo sea por amor, gritó, y mientras sus palabras resonaban con fervor, se sintió más fuerte. No lo harás, bramó el anciano, pero las sombras comenzaban a tambalear. Diego apretó el amuleto con ambas manos, dejando que su energía fluyera hacia él y creando un escudo febril. Las grietas en la oscuridad sacudieron las paredes, haciendo vibrar el lugar mientras Diego avanzaba. La luz del amuleto destellaba como una estrella en la noche más oscura, y cada vez que surgía un grito espectral, la luz parecía absorberlo. Clara. La voz de Diego resonó con una fuerza inusitada. Clara abrió los ojos, aturdida, pero su mirada fue un bálsamo en el caos. La conexión entre ellos brillaba intensamente, era como si una cuerda invisible los uniera, pero también había un hilo delicado que amenazaba con romperse. El anciano retrocedió, viendo cómo la luz comenzaba a barrer las sombras a su alrededor. Con cada paso que daba Diego, la oscuridad retrocedía, mientras a su alrededor, las almas atrapadas parecían encontrar el camino hacia la libertad. Libérense, chilló el anciano, su voz ya no tan segura. Finalmente, se enfrentaron. Diego era el faro, y el anciano, la tormenta desgarradora. Allí, en medio de esta batalla épica, la verdad comenzó a revelarse. Todo este tiempo, has sido un peón en un juego que no comprendes, dijo el anciano, su voz ahora un susurro lleno de veneno. Las sombras quieren tu esencia, y tú solo lo ignoras. Renunciar a tu vida es renunciar a la libertad que anhelan incluso de aquellos cautivos. Diego sintió un escalofrío en la nuca, las palabras del anciano resonaron en su mente. Era posible que las almas atrapadas no quisieran ser liberadas. Una pizca de duda se asomó en su corazón. Un susurro del miedo intentaba anular su determinación. Nadie es dueño de mi destino, gritó, apretando el amuleto con más fuerza. Pero mientras la luz alcanzaba la cima de su poder, una sombra oscura emergió del rincón, tomando un bulto humano antes que él pudiera reaccionar. Era el anciano, quien se había transformado, asumiendo una forma aún más aterradora. Déjame mostrarte el verdadero sacrificio que debes hacer. Rugió mientras una risa maníaca reverberaba en las paredes. Diego, con su mente en blanco, enfrentó de nuevo al anciano transformado. La batalla no había terminado, sino que recién comenzaba. Y así, mientras el horror de su propia elección asomaba detrás de cada sombra, no supo si habría vuelta atrás. El sacrificio por amor traía consigo unas ataduras aún más profundas que podrían devorarlo todo, una tormenta de sombras que no solo amenazaba su vida, sino la verdad misma que creía conocer. ¿Hasta dónde llegarás para salvarla?, murmuró la sombra, justo antes de que todo se sumiera en la oscuridad nuevamente. Diego apenas tuvo tiempo de procesar la siniestra transformación del anciano. La oscuridad cobró vida a su alrededor, arrasando con la luz del amuleto que palpitaba en sus manos. Las sombras se arremolinaban como serpientes, hambrientas de su aliento, de su energía. La atmósfera se tornó densa, como si el aire se hubiera vuelto hielo. Resiste, Diego, resiste. La palabra de Clara penetró en su mente, un grito lejano empapado de desesperación. Brandió el amuleto, intentando reunir la última chispa de valor que le quedaba. Las risas del anciano resonaban a su alrededor, risas que parecían ser ecos de un sufrimiento antiguo. ¿Es tu amor tan fuerte, niño? ¿Te atreverías a sacrificarlo todo por ella? El anciano sonó como una serpentera, sus ojos centelleaban con una malicia que helaba la sangre. Diego sintió que sus rodillas flaqueaban. La verdad que había temido estaba a la vista. Sacrificios cuanto estaba dispuesto a perder. El ataque a la esencia de su ser era más intenso ahora, una presión que trataba de aplastarlo. Clara, gritó, aferrándose al amuleto con una férrea determinación. No me dejaré consumir por esto. No dejaré que te hagan daño. Las sombras parecían pulsar con su miedo. Un instante fugaz de duda pasó por su mente, como un relámpago negro. Las palabras del anciano eran voces antiguas, ecos de quienes habían caído antes. ¿Podría él ser el siguiente? El sacrificio que exigían, realmente valdría la pena. Mira a tu alrededor, Diego, instó la sombra, que ahora formaba una imagen grotesca del anciano con rostros deformes y gritos apagados. Las almas sufren porque desean ser liberadas, pero a un alto precio. Ellas lo saben, y tú también. Tú serás el precio. Diego cerró los ojos, intentando pensar en Clara, en el futuro que anhelaban juntos. Sabía que debía hacer algo.
De repente, comprendió que el amor no solo se basaba en el sacrificio, sino en la valentía de hacer lo correcto. Porque liberar a esas almas significaría su propia destrucción. Y si había otra manera, elevó el amuleto hacia el anciano, concentrándose en la energía que había sentido antes. Si hay una forma de liberarla sin perderme, lo haré, gritó, injuriando al anciano mientras desataba la luz del amuleto, llenando el lugar con un resplandor que atravesó las sombras. Sin embargo, una risa honda y gutural retumbó por la sala. Inocente, el anciano coreó, mientras las sombras fluctuaban a su alrededor, frenéticas por el nuevo poder. ¿Acaso no comprendes? Una vez que has probado este sacrificio, nunca podrás regresar. Las almas se quedarán contigo, unidos en sufrimiento. Todo el amor será cenizas. ¿Qué lección harás, Diego? A medida que la luz del amuleto crecía, Diego sintió que algo se rompía dentro de él. La lucha era titánica, su amor por Clara contra el miedo a perderse a sí mismo. El anciano dio un paso adelante, las sombras serpenteando tras él, como un manto viviente. Imagina su dolor, su sufrimiento, al perderte. Eso y mucho más será el precio de tu nobleza. Cállate. Diego gritó, rompiendo ese hilo de dudas que amenazaba con asfixiarlo. No permitiremos que ninguna sombra nos consuma. Yo elijo luchar. Con cada palabra, la luz del amuleto comenzó a brillar más intensamente, creando una esfera de luz pura en torno a Diego. La oscuridad se encogió, desterrando el frío y el miedo de su ser. Clara se iluminaba frente a él, cada vez más clara en su visión, su rostro lleno de esperanza, pero el anciano no se detendría sin luchar. Con un grito ensordecedor, dio un paso adelante, absorbiendo la luz de Diego con la voracidad de un ladrón en la noche. El sacrificio no se evita, hijo. Es inevitable. Juntos lo descubrirán. La luz titiló, y el corazón de Diego se estremeció. Estaba cerca de caer a la trampa del anciano, arrastrándolo a la oscuridad. ¿O había algo que no veía aún? Diego, murmuró Clara, sus labios moviéndose lentamente, pero el sonido se perdió en el crescendo del caos. El tiempo se desvanecía, y la lucha apenas comenzaba. Lograría encontrar el verdadero sacrificio que necesitaban hacer. Cuando una nueva sombra emergió del rincón, la preocupación se transformó en terror absoluto. Ante él, una nueva verdad se revelaba, oscura y seductora, mientras el anciano sonreía con satisfacción. ¿Estás listo para conocer el verdadero horror que acecha a tu alrededor? La sala se llenó de un grito desgarrador, y la última cosa que Diego vio fue la inminente oscuridad llenándolo todo una vez más. El aire se volvió todavía más pesado, y Diego sintió como la oscuridad se arrastraba hacia él como una sombra voraz, dispuesta a devorarlo. El anciano, con su sonrisa desdentada, parecía crecer en tamaño, su presencia pareciendo invadir cada rincón de la sala. La luz del amuleto titilaba, y una parte de Diego comenzaba a gritar que no podría sostener la lucha mucho más tiempo. ¡Qué horror!, pensó Diego, preguntándose qué clase de sacrificio exigía el anciano. Cada latido de su corazón era un eco de su inminente derrota. No podía dejar que el amor de Clara se convirtiera en un mero recuerdo, pero la sombra que crecía en su interior le ofrecía una solución perturbadora. Recuerda que lo que buscas está en la verdad oculta, niño, murmulló el anciano con voz de serpiente, acercándose, como si deseara revelarle un secreto inefable. Las sombras son eternas y están siempre listas para devorar sueños. Pero tú puedes ser su rey. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de aceptar tal poder era tentadora, pero sabía que venía con un precio, y no estaba seguro de estar dispuesto a pagarlo. Las risas del anciano se mezclaban con los gritos de las almas perdidas, un canto de locura que retumbaba en su mente y lo desviaba de sus pensamientos. Dio un paso atrás, replegándose mientras sostenía firmemente el amuleto. No, no te dejaré manipularme, gritó, su voz resonando en la penumbra. Yo no seré otro más en tu lista de sacrificios. La luz del amuleto comenzó a brillar con mayor intensidad, pero la sombra se acercaba rápidamente, arrasando con el resto de su fuerza. En un momento de desesperación, Diego recordó las palabras de Clara: la luz siempre encontrará un camino. Con un esfuerzo monumental, levantó el amuleto por encima de su cabeza y convocó la memoria de todos los momentos compartidos. Clara. Aguanta. Voy a sacarte de aquí, gritó, mientras la luz se expandía y crecía, pero la sombra no se detuvo. Era un pulso peligroso, una batalla que no solo era física, sino también emocional. La sonrisa del anciano se tornó un rictus de furia y frustración. No puedes escapar, Diego, este lugar se alimenta de tu miedo. Diego sintió el miedo crecer dentro de él, fluyendo como veneno.
Recordó las noches en que había protegido a Clara de las pesadillas y todos los momentos en que compartieron su amor en la calma de la noche. Esa luz debía ser suficiente. No era solo suya, ella también lo necesitaba, con toda la fuerza que le quedaba, enfocó sus pensamientos en esa luz, deseando que traspasara el oscuro velo. Sus palabras resonaron como un canto. Dame fuerza, dame claridad. Cada palabra era un grito de guerra, el amuleto brilló como una estrella, y de repente, un torrente de luz pura estalló, empujando las sombras hacia atrás. Sin embargo, el anciano se reía, pero esta vez con un rencor palpable. No puedes luchar contra lo inevitable, gritó. Las sombras eran voraces, intentando devorarlo, pero él sintió como la luz se intensificaba. Diego había tomado una decisión, ya no solo quería luchar por Clara, ahora luchaba por todas las almas aprisionadas, por lo que él creía que era correcto. Mientras el brillo envolvía la habitación, empezó a ver fragmentos del pasado, imágenes de las almas que habían caído antes que él. Sus ojos parpadeaban con terror y resignación. «Ayúdenme. Ayúdanos a liberarnos», gritaban, y Diego se sintió conectado a cada uno de ellos. La oscuridad tembló, estremeciéndose ante la luz, pero aún dentro de ella habitaba el anciano, burlándose de su esfuerzo. «¿Cuánto realmente salvarás, Diego? ¿Valdrá la pena todo esto?» De repente, una de las sombras comenzó a desprenderse. Era una figura familiar, una mujer cuya angustia se reflejaba en sus ojos. Una ráfaga de reconocimiento cortó el aire frío. «Mamá», gritó Diego, reconociendo la imagen de su madre, atrapada en un tormento interminable. «Diego, ayúdame», suplicó ella con voz temblorosa, rompiendo su corazón. «Tú puedes liberarnos, pero debes ser consciente del costo». Los ojos de Diego se abrieron con horror. «¿Qué costo?», preguntó, desbordado de dolor. La figura de su madre se movía entre las sombras, pero su voz se desvanecía en el caos. El anciano se acercó, su voz un susurro rugiente. «El verdadero sacrificio eres tú, y ahora sabes la verdad. ¿Te atreverás a entregarte a la oscuridad para liberar a los demás?». Diego tembló. Las sombras susurraban, y la tentación crecía. Sabía que la única forma de romper el ciclo era enfrentarse a su propia oscuridad, pero estaba listo para convertirse en aquello que había jurado destruir. La lucha interna crujía dentro de él, y mientras la luz titilaba, una pregunta se elevó fría: ¿qué serías capaz de sacrificar para salvar a los que amas? El lugar se volvió gris y opaco, y la risa del anciano resonaba más fuerte que nunca cuando un nuevo horror se cernió sobre él. ¿Sería capaz de convertirse en el monstruo para salvarse a sí mismo y a los demás? Diego sintió que el corazón le latía con fuerza, escupiendo miedo y desesperación. La risa del anciano se convirtió en un eco agudo que cortaba el aire como un cuchillo, llenando la sala de un terror palpable. Las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor, susurrando secretos oscuros que prometían poder y control. ¿Sería ese realmente el camino para salvar a Clara y a su madre? «Yo no tengo miedo», murmuró Diego, esforzándose por encontrar una voz firme. Pero la verdad era que las dudas lo consumían. ¿Qué sabía realmente sobre la oscuridad? La razón por la que se había embarcado en esta travesía era por amor, por proteger. Sin embargo, el anciano lo miraba con esos ojos vacíos, ahora llenos de una certeza inquietante. «Aprende, niño», dijo, su voz suave como la seda, «cada poder tiene su precio. La oscuridad siempre exige algo a cambio. ¿Te vas a atrever a perderte a ti mismo para salvar a otros?». Las sombras se agolpaban a su alrededor, danzando como serpientes que susurraban promesas de grandeza, pero con cada giro sentía que se compactaban más, atrapándolo en su abrazo oscuro. Diego levantó el amuleto con más desesperación, sintiendo que la luz palpitaba, pero sus manos temblaban. Todo se volvía confuso. En un instante, los gritos de las almas torturadas se convirtieron en un estruendo ensordecedor. «No tengo tiempo para dudar», exclamó, intentando rechazar la creciente ansiedad que lo devoraba. Volteó hacia las sombras, encontrando el rostro de su madre, pero ahora difuso, como una imagen reflejada en una tormenta. «Mamá», gritó con una mezcla de angustia y furia. «Te sacaré de aquí. No me dejes». La figura de su madre sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Los sacrificios deben hacerse, mi hijo. La oscuridad te pedirá más, puedes escapar, pero no sin una carga». Las palabras de su madre calaron hondo, el deseo de liberarla chocaba con su instinto de protegerse. Pero, ¿qué haría si al final del sacrificio quedara vacío? En ese mismo instante, la sonrisa burlona del anciano se amplió, como si sintiera la tensión crecer, disfrutando de su tormento. «Adelante, destrúyete para salvarla», dijo él, una chispa de locura brillando en su mirada.
Siempre querrás más, y yo seré el que te lo dé. Solo di que sí, y todo lo que deseas será tuyo. Diego sintió como la oscuridad lo envolvía, pero lejos de rendirse, su determinación creció. Nunca, gritó, alzando el amuleto una vez más, enfocando toda su energía en recordar a Clara, a su madre, a cada alma atrapada. La luz empezaba a resplandecer, empujando las sombras, pero él sabía que no podría mantenerla mucho tiempo. Sintió un giro repentino de viento helado a su alrededor, las sombras retrocedían, pero el anciano se abalanzó hacia él, gritando maldiciones mientras una neblina oscura emergía de sus manos. Dame tu luz, y te daré lo que más anhelas. Con una oleada de pánico, Diego cerró los ojos y se concentró en el amor que sentía. No. Tú no serás el que decida mi destino. Con ese grito, liberó el amuleto a la altura de su pecho, un grito desgarrador emergiendo de su interior. La luz se convirtió en un río desbordante que se lanzaba al anciano, iluminando la sala con una intensidad nunca antes vista. Por un momento, el anciano quedó paralizado, su sonrisa desvaneciéndose en un gesto de horror absoluto, pero en esa luz, también vio lo que había querido evitar, su alma pendiéndole sobre el abismo. La oscuridad que había prometido enfrentar se reveló, reflejando su propia lucha interna. El poder prometido brillaba con seducción, mientras el costo se volvía cada vez más tangible. Diego, gritó la sombra de su madre, atrayendo su atención. Tienes que decidir, o perderás todo incluso a mí. La voz se disolvía en el aire pesado, ese instante se volvía eterno. La luz brillaba, pero ya no era solo esperanza. Era desesperación. Diego sabía que no había vuelta atrás. Las sombras comenzaban a arrastrarse de nuevo, un coro de lamentos llenaba el espacio, y él se sintió atrapado. ¿Quieres realmente?, preguntó, llevándose la mano al pecho, sintiendo la presión del temor. Mientras el anciano parecía desvanecerse en la luz, el eco de su risa resonaba en su mente. ¿Qué serás capaz de sacrificar para salvar lo que amas? La voz reverberaba, mientras la sombra se retorcía violentamente a su alrededor, y todo lo que había conocido amenazaba con desvanecerse. En ese momento crítico, una verdad oscura se destapaba ante él. La luz y la oscuridad parecían unirse en una lucha desgarradora. La decisión lo aplastaba, y la sala temblaba a su alrededor. «Despierta, Diego», gritó una voz familiar, mientras Diego sentía un oscuro hilo de poder comenzar a enredarlo, haciéndolo dudar de sí mismo. «¿Estás listo para aceptar la oscuridad en tu lucha?». La pregunta flotaba en el aire, mientras las sombras empezaban a tomar forma, a girar sobre su propio destino. Todo se volvía un caos, dejando a Diego al borde de una revelación que amenazaba con destruirlo, con un nuevo horror resaltando en la penumbra. ¿Quién realmente sería entonces? ¿Sería el Salvador o el príncipe de las sombras? Diego sintió que el tiempo se detuvo. La oscuridad se retorcía a su alrededor, un laberinto sin paz, susurros escalofriantes llenaban el aire, presionando su mente con promesas y amenazas. Pero en su corazón, la única luz que necesitaba estaba ahí, fuerte y palpable. «Clara», gritó, y la imagen de su hermana resplandeció en su mente, su risa, sus sueños. Esos momentos felices sirvieron como balas de energía que empujaron las sombras hacia atrás. Ella lo necesitaba. Con cada palabra que recitaba, los ecos del pasado lo envolvían, y se sintió conectado a cada alma en pena que lo rodeaba. «No seré más un peón en su juego», aulló, el amuleto brillando con un fuego que casi podía tocar. La luz comenzó a expandirse, desafiando la oscuridad que intentaba devorarlo. Las sombras se arremolinaron, pero Diego respiró hondo y continuó con su conjuro, sintiendo como los ecos de las almas perdidas se unían a su voz. El anciano se retorcía, impotente ante el poder del amor que ahora impregnaba el aire. «¿Qué harías por amor?», susurró, pero la decisión ya estaba tomada. Sabía lo que tenía que hacer. Las sombras comenzaron a disolverse, como humo en el viento, y la figura de su madre apareció entre las brumas, sus ojos llenos de tristeza y anhelo. «Recuerda, Diego, el verdadero sacrificio no es perderse, es renacer. La oscuridad puede hacer eco de la luz, pero tu amor debe guiarte». «Jamás me rendiré», gritó Diego. Con una determinación renovada, avanzó hacia la figura familiar, extendiendo su mano, y en un instante, Clara apareció junto a él, brillando con la luz que la había invocado. «Diego, gracias». «¿Pero qué estamos haciendo?». La voz de Clara era un eco de esperanza entre las sombras, y él sintió que su propio miedo desaparecía ante su presencia. «Juntos, Clara», respondió, dándole la mano. «No tengo miedo. No te dejaré. Nunca más les daré mi energía». Y mientras su voluntad se entrelazaba con la luz del amuleto, un estallido de energía lo atravesó. El anciano, sintiendo la presión creciente, gritó,
pero su voz se ahogó bajo el poder que emanaba de Diego y Clara. Esto no ha terminado. El precio será más alto del que imaginas. Pero su advertencia fue interrumpida cuando la luz ardiente invadió la sala. Las sombras gritaron, desgarradas y despojadas. En ese momento, Diego, con Clara a su lado, se sintió más vivo que nunca. La oscuridad, aunque abrumadora, se desvanecía ante su amor inquebrantable. Hoy vencemos, gritó Diego, y a medida que el amuleto brilló, la luz envolvió a las almas que habían estado atrapadas, liberándolas en un destello de colores y esperanza. Fue una batalla larga y desgarradora, pero el sacrificio se transformó en un poder sanador, una fuerza que resplandecía entre las sombras. El anciano, atrapado en el caos, desapareció con un último grito de cólera, sabiendo que había sido derrotado. Las sombras que una vez habían amenazado su hogar se disiparon, llevándose los ecos de un tiempo oscuro, todo quedó en silencio. La habitación estuvo llena de una luz cálida. Diego y Clara, exhaustos pero libre, se miraron a los ojos. En el fondo, sabían que su amor había triunfado. Lo logramos, Diego, estamos a salvo, susurró Clara, con una sonrisa que iluminó todo a su alrededor. Sí, respondió él, pero eso fue solo el principio. Debemos seguir adelante, siempre juntos. Y así lo prometieron, construyendo un nuevo camino lleno de luz y esperanza. La oscuridad ya no volvería a gobernar su vida, con el amuleto a su lado y la esencia de sus seres queridos en el corazón, se marcharon hacia un nuevo destino, dejando atrás las sombras que habían querido atraparlos. Y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, sabían que el verdadero sacrificio era vivir, amar y mantenerse unidos. Así, la historia de Diego y Clara terminó, pero su legado había comenzado. Recordarían siempre que, aunque las sombras pueden acechar, el amor siempre prevalecería. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarte que si has disfrutado de esta historia intensa y emocionante, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like, eso alimenta el algoritmo y me ayuda a seguir creando contenido increíble para ti. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.